Shabbat Shalom, Dios les bendiga. Estamos en un tiempo de reposo, estamos a punto de celebrar esta gran fiesta, una fiesta que en Levíticos 23 es la primera de las grandes fiestas y yo la definiría como la corona de las fiestas bíblicas. Es un día de reposo. Y como siempre tenemos a nuestro queridísimo amigo y fiel hermano en la emuná, en la fe, en Yeshua, Samuel del Coso. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal otra vez? Qué alegría de que me haya dado el privilegio de estar con vosotros y bueno, tener una charla previa a lo que es entrada al Shabbat, que nos introduce a la idea del gran Shabbat que está por venir. En la palabra de Dios dice, hay todavía un Shabbat al que nos va a introducir. Bueno, en cierta ocasión ya hablamos que es el gran Shabbat, Shabbatón, que es al final de los 120 jubileos. Y estamos bien. Mira, yo con mi camisita blanca. Igual que yo, ¿eh? También ¿Has visto? veo que vienes de blanco. ¡Qué alegría! No es una ley, no es un tienes que, no, pero me gusta la idea. Simplemente me gusta la idea. Y pues eso, nos hemos duchado. Tú sabes, Moisés, que antes de un Shabbat tenían que entrar a una fiesta, una boda, antes de ir al templo la primera vez, en el caso de Yeshua, a los 12, antes de casarte, pues tenías que meterte en el mikveh, en la sepultura. En la sepultura. Claro, claro. Y ya acuérdate que todo esto tiene un sentido y todo esto tiene un porqué, y es porque somos ejemplo. Cuando digo somos, estoy hablando de Israel, y en Israel metemos a las 12 tribus y a todos los que hayan sido injertados, y a todo el que quiera. Lo que pasa es que tiene que pasar por la cruz, y tiene que el Señor circuncidarle el corazón. Y entonces desde ese momento debería mentalizarse y decir, estoy con el pueblo de los pueblos, y no hay más. Entonces, hablando del mikveh, pues a eso se le llama nacer de nuevo, fíjate, Moisés. Así que tú no naces de nuevo una vez, que va. Mira, la primera vez que naces de nuevo es cuando sales del vientre de la mamá, de la mikvah, del mikveh, ¿sabes? Porque estás rodeado de agua, estás en la oscuridad y sales la primera vez a la luz de un nuevo capítulo. Y ahí tienes la primera vez que se nace de nuevo. Después va a ser otra vez cuando vas al templo. En el caso de Yeshua, a los 12, 13 años, las mujeres, las chicas. Bueno, pues entonces había que meterse en el mikveh otra vez, en la sepultura, para enterrarte y salir hecho un hombrecito. Ya va a terminar esa etapa cuando es una niña, igual que Esther ahora, cuando me habéis hablado de que Sí, sí. pues es preciosa la idea de Esther, tan pronto es una mujercita, pues se va a meter en el mikveh y entonces va a salir pues una nueva Esther, en la misma, pero un nuevo capítulo. Y así se va a quedar hasta que se nos case. Bueno, las mujeres tendrán que meterse en mikveh cada vez que tengan la menstruación, pero es eso, de una situación cuando no hay vida, ¿sí? Y cuando se prueba que no se ha engendrado, pues entonces el Señor les da otra oportunidad y se meten en el mikveh, dejan las impurezas en el agua, se las lleva la corriente al río, al mar, y del mar al océano, y los peces se las comen, y eso lo utilizamos después para los pecados. Y de los pecados, esos que se han ido al mar y de los que las profundidades se encargan los peces, pues de ahí ya no me acuerdo. Es precioso. Entonces todo eso es nacer de nuevo. Y la chica, sobre todo antes de casarse, se tenía que meter en el mikveh, que es lo que le dijo el Señor a Moisés cuando llegó al lugar de la boda. Dile que se bañen, dile que se purifiquen. Por la falta de la traducción, por buena traducción o lo que sea, se nos escapan estas cosas tan bonitas,
Y luego ya, pues, oye, igual hace el novio pasa de una situación de solterón o de comprometido a una realidad de esposo y luego de papá. Me encanta Qué, saber qué estas cosas, Moisés. qué enseñanza más tremenda, ¿no? Por eso es que estamos justamente en el tiempo de la restauración de todas las cosas, como dice Eso en es, Hechos 3:21, ¿no? eso es. Y restaurar significa volver al origen, volver A al ver, principio, ¿no? amén. Moisés, ese es en el marco en el que nos estamos moviendo. Que justo en los últimos días, otra vez volvemos con el tema de los últimos días, él tiene que restaurar todas las cosas. Ahora, pero como tú decías muy bien, ¿qué cosas? ¿Desde dónde empezamos la restauración y qué restauramos? Pues restauramos una silla, restauramos un armario, restauramos una mesa, pero es la misma mesa. Y aquí lo que está haciendo el Eterno después de estos dos últimos días, 2000 años, es que le está llevándonos otra vez vuelta atrás, vuelta atrás, vuelta atrás. Al principio, en más, tenemos que llegar a una situación como la del Edén, como la del Edén. Y tenemos que llegar a esa relación con papá, que será perfecta, maravillosa, que será en el milenio, cuando él haya implantado su reino acá, y el Edén vuelva a resurgir, y muchos hablan de que el Edén pues es Jerusalén de donde salía el agua. En fin, esto es un tema ya más profundo, pero qué alegría, Dios mío, qué alegría de poder estar siendo restaurando. Qué poder, qué maravilla Así poder es. saber que el Señor nos está restaurando y quiere llevar al mundo a esa restauración que tuvo antes de la caída. Y es ese trabajo el que tenemos que hacer nosotros. Tenemos Mira, que ayudarle a restaurar todas las cosas. Amén. justamente acordándome de la profecía de Joel 2:28, donde dice, y después de esto, mira, dice, después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos, vuestros jóvenes soñarán sueños, verán visiones. Pero cuando hacemos la pregunta, ¿no? ¿Después de qué? No, a nosotros nos gusta leer solamente la promesa, ¿no? El derramará de su espíritu y hablarán nuevas lenguas y profetizarán y ahora todo el mundo profetizando. Pero Sí, la palabra es después de qué. Dice, después bien. de esto, ahora, después de qué. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que esa profecía se pueda cumplir y podamos ver realmente el espíritu, el rúa, soplando sobre toda carne? Samuel. Es muy fácil, Moisés, se lee antes. Sabes que en hebreo no vienen capítulos, no vienen comas, no vienen puntos. Pues hay que leer el contexto y uno se da cuenta de que él está restaurando todas las cosas y ha llegado el momento de implantar su reino y ha llegado el momento de mostrarse como ser. Ha llegado el momento en que toda lengua tiene que confesar, toda rodilla se tiene que doblar, todos los reinos tienen que rendirle a él gloria. Y entonces no queda nada más que ese gran avivamiento mundial, porque toda la tierra va a ser llena de la gloria de Dios, como el agua cubre el mar. Entonces, esto es lo que me gusta, Moisés, que estamos hablando desde un helicóptero, por lo menos, o desde la azotea, o estamos hablando si te subes a un satélite o si te subes a un avión, pues mira si seguimos mirando las cosas desde arriba, dice la palabra, mirad las cosas desde arriba, sentaos donde él se sienta al lado de su padre y ved las cosas globalmente sabiendo qué es lo que está haciendo el Señor. El Señor está restaurando al mundo, porque para eso Él vino al mundo, para dar vida al que crea, no se pierda, pero por supuesto está restaurando a su novia, está restaurando a su piso piloto. No se nos tiene que Amén. olvidar que Él está preparando su novia para la gran boda
de los siglos, que es la boda del Cordero. Ahora, como tenemos en la mente de que la novia es el cristianismo, es la iglesia, se nos va la realidad y es que arrancamos desde Pentecostés, pero en realidad estamos hablando desde antes de la fundación del mundo, pasando por el jardín de Edén, antes de que le viniera la maldición a la tierra que tiene. Y ahí es donde tenemos que ubicarnos para empezar, para saber cómo tenemos que seguir. Ahí vemos pues las 11 generaciones hasta que llega Abraham, Noé, llega Abraham, y ahí es donde ya van a hacer un piso piloto. Moisés, el piso piloto va a tener que ser el que tiene que ser, el que tiene que dar envidia a las naciones para decir, oye, ¿y esto de qué es? Por ejemplo, ayer estaba leyendo de que van a decir, jolín, ¿es esta nación? ¿Qué sabiduría tiene esta nación? ¿Qué diferente es a todas las naciones? ¿Y en qué consiste el truco? El truco es la palabra de Dios, que siguen y viven y practican la palabra de Dios. Wow. Y entonces eso les hace ser sabio. Eso, por ejemplo, en el caso de mío, en el caso de mi infancia, no es que éramos mejores de aquellos que vivían alrededor nuestro, en nuestro barrio lleno de gitanos, de prostitutas, etcétera. No, es que en mi casa se leía y se practicaba la palabra de Dios y nos hacía diferentes. Pero en realidad no éramos diferentes en plan humano, pero claro, mi padre no le pegaba a mi madre. Siempre había problemas, y porque éramos muy pobres, pero en esa pobreza también teníamos una riqueza maravillosa que no tenían los vecinos de al lado, y siempre los vecinos venían a nuestra casa a pedir consejo a mi mamá y nosotros les enseñábamos a leer, en fin, éramos diferentes. Y es que el pueblo de Dios es diferente y no hace falta hablar tanto. Si solamente tuviéramos aceite del bueno, la cara nos relumbraría y la gente nos preguntaría y se daría cuenta. Pero claro, tenemos que ser, tenemos que vestir de una manera diferente, tal vez, sí, no es tal vez, es que es así. Tenemos que comer como Dios quiere y manda, y está escrito, yo no me estoy inventando nada. Luego, pues tenemos que celebrar las fiestas. A ver, imagínate los judíos en España, o en donde estuvieran, viendo a las fiestas acercarse, la del Carmen, la del Cristo, la de los faroles, y ¿dónde está Juan? ¿Y dónde está Juanito y Pepito? Pues es que no vienen a estas fiestas, ya tenemos el lío. Pero es que tenían que ser un piso piloto. Luego tenían que dar sal. Tenían que salir del salero, Moisés. Si tú te quedas como salero, o sea, como sal dentro del salero, no te preocupes que no hay ningún problema. Pero solamente con ponerte en medio de las tinieblas, entre comillas, pues ya tienes el problema. Y más cuando abres la boca, Dios mío, cuando abres la boca en esta situación en la que estamos. Y en este momento, mira, todo el mundo te pregunta sobre el coronavirus, qué va a pasar, a ver, ¿qué pasa? Ayer tuve que ir a recoger unos análisis. Oye, pues parece que estaban esperándome para empezar a preguntarme cosas que la televisión no les dice, ni los periódicos, pero esperan de ti que tú les digas buenas nuevas. En otras palabras, cuando decimos predicar el Evangelio, no es decir nada más que anunciar buenas nuevas. Y hoy tenemos buenas nuevas nosotros. Wow. ¿O no las tenemos? Qué tremendo, Samuel. Mira, justamente hay una profecía en Amós, capítulo 8, versículo 11, que yo creo que es para estos días, y dice, he aquí vienen días, dice Yahweh el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahweh. Wow. ¿Crees que está pasando eso? Aleluya, pero claro, es que no hay más. En todas las generaciones siempre ha habido el mismo problema y la misma solución, pero en esta última generación, en estos últimos días, en estos postreros días, estamos hablando de postre, no estamos hablando de aperitivo ni estamos hablando de entremeses,
Estamos hablando de postreros días, que es como algunas veces lo traduce la Biblia y otras veces lo traduce en aquellos días, en aquel día, etcétera, etcétera. Postreros días, postreros días. Amigos, estamos en los postres de la comida que se ha originado desde que apareció el hombre hasta hoy, después de 120 jubileos o 6.000 años. Y hay una tremenda necesidad. Cada generación ha tenido que hacer lo mismo. Gracias por los que nos precedieron. Gracias por los que vinieron y nos dieron todo lo que tenían. ¿No tenían más? Pues no nos dieron. Pero dieron todo. Dieron sus vidas. Dejaron a sus hijos, por lo menos en el caso nuestro, de nuestra familia, dejaron sus hijos en Inglaterra. Se desprendieron de ellos. Incluso con el riesgo de que sus hijos no quisieran saber nada de ese Dios, porque en la práctica ellos amaban más la obra de España que sus hijos, que los dejaron con otros misioneros, pero se cortaron de sus hijos por años y por meses para darme a mí la palabra, para decirme a mí la palabra, para darme de comer. Y qué comida tan hermosa. Claro, wow. Daban lo que tenían, Moisés, no dieron todo. Mira, no nos hablaron del Israel de hoy, que es lo que ha pasado prácticamente en todos los rincones del Evangelio. No nos dieron porque había terminado, alguien les conté la historia, la mentira de que Israel había sido sustituido por otro pueblo, por otra novia, y bueno, pues oye, José se llamaba al padre y Josefa a la mujer, y si tenían un niño, pues también se llamaba José, y la bola ha rodado, se ha hecho una inmensa bola, que es la que tenemos ahora, pero tenemos el mismo problema. Dadle vosotros de comer. Wow. Pues justamente esa es la pregunta que te iba a hacer, ¿no? Si viene hambre sobre la tierra, ¿quién le dará de comer a esa gente? ¿A quién enviaré? Para empezar, fue la pregunta en el cielo. ¿Quién les va a dar? ¿A quién enviaré? Y el ejemplo tenemos en el Hijo, en el Yeshua, que dijo, prepárame a mí un cuerpo, él no tenía entonces un cuerpo cuando hablaba con su papá, y yo voy. Se quedó helado el padre. Se quedó helado Moisés. Dice, ¿tú? ¿Mi hijo? Mi único hijo en el que no hay ni la más mínima de imperfección es santo. 3 veces santo, 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 santo. ¿Sí? ¿Quién va a ser un ángel? No. Yo. Y vino a darnos. Y ahí viene el versículo famoso. De tal manera amó papá, no Zeus, no Alá, esa palabra Dios, hoy, antes no, porque el Dios de la Biblia era el católico, era el evangélico y no había más. Pero hoy hay que especificar, el eterno Jehová tanto amó al mundo que ha dado, ahí tienes, se ha desprendido, ha sembrado la eterna ley de sembrar para recoger. Él se hizo hombre y así en esa condición de hombre estaba cuando se manifestó su gloria, cuando empezó a predicar después de 30 años, entre los campistas. Y entonces fue cuando empezamos a verle, no solamente como el buen chico que estaba sujeto a su papá y a su mamá, lo vimos como el buen chico que estaba sujeto a la voluntad de su papá con letra mayúscula. ¿No sabéis que para eso he venido? Cuando le preguntaron, ¿pero qué has hecho? ¿Tú sabes el lío que nos has metido? Tú sabes que te hemos estado buscando 3 días, pero Yeshua, ¿qué has hecho? Y él dice, ¿no sabéis que tengo que estar metido en los negocios de mi papá? Ahí se quedaron de piedra. Efectivamente, él había venido para dar, para ser, para dar, para enseñar y llevarnos a una relación con papá. Y lo hizo al mundo, empezando en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y aquí estamos nosotros, los que me estáis viendo en
cada uno en donde estéis, en cada país donde estéis, ¿para qué hemos venido al reino, Moisés? Para dar la solución. Cuando dices, dale vosotros de comer, ¿a qué te refieres? Ahí, ya sabes la situación en la que estaba, ya sabes el contexto, ¿verdad? Por un lado, Herodes estaba buscando la forma de cargarse a Juan, porque Juan se podía haber ahorrado el problemón callándose. A ver, ¿quién le va a decir al rey de España que es un sinvergüenza? O a Sánchez, o a las ministras que son lesbianas, o a de Podemos, que se jactan de ser homosexuales, que se jactan de ser lesbianas, que están imponiendo la ley del embudo, y tienes que ser. A ver, ¿quién les va a decir? A no ser que salte por ahí un Juan, sin pelos en la lengua, y que, bueno, suena a hacha, suena a hacha. Pero le dijo al rey Herodes, no estás haciendo bien las cosas, estás con la mujer de tu hermano. Y aunque le caía bien Herodes a Juan, o a Juan a Herodes, la verdad es que a la querida no le caía bien. Que estuviera el tío siempre, el Pelma, diciéndote que estás liado con tu cuñada. Entonces a la primera de cambio se lo cargó. Le enseñó la niña alguna cosa de más, el tío se le fueron los ojos y, oye, empezó a prometerle cosas y a la madre, fíjate lo que hizo, dame la cabeza en un plato, ¡wow! Y el otro por orgullo y por lo que, ¡buah! Ya sabes, ese era el contexto político en el que estaban. Claro. Estaban en el norte de Israel, en lo que era Galilea, y allí estaba el rey, y allí estaba el Señor dando vueltas por aquella región tan bonita. Había mandado a sus alumnos a hacer pruebas, como a mí me mandaban cuando estaba en Inglaterra, aunque eso fue en Inglaterra. Yo siempre no he hecho otra cosa en mi vida, nada más que anunciar la palabra de Dios dentro del conocimiento que tenía. Y bueno, pues estaban allí, se había ido, y entonces las multitudes le seguían. ¿Qué tendría ese Yeshua? ¿Qué palabras? ¿Qué testimonio? ¿Qué dulzura? Y qué firmeza algunas veces. Y le seguían por miles. Dios mío, qué maravilla. Sin tener sin tener la televisión, sin tener el WhatsApp. Sí sanaba a los enfermos, no estaba mal. Sí echaba fuera demonios. Pero ¿qué tenía este hombre? ¿Qué tenía? Que cuando les dijo a sus alumnos del resto, oye, os podéis ir, también vosotros. ¿Y a quién vamos? ¿Y a quién vamos hoy, queridos amigos? ¿A quién vamos hoy, Moisés? ¿A quién vamos hoy? Pues él solo tenía palabras de vida eterna. Él hablaba de una forma que no hablaban los religiosos, los que tenían puntos, los que tenían títulos, los que habían salido de las universidades y de los seminarios. No, él hablaba como su padre le hablaba. Yo no hablo, si mi padre no me habla, yo no hablo. Si mi padre no me dice lo que tengo que hacer, yo no hago. ¿Qué comunión? ¿Qué dependencia? ¿Qué dependencia? Entonces, ¿cuál era la situación? Bueno, acababan de llegar los alumnos, venían revolucionados, habían visto cómo se sanaban los enfermos, cómo le echaba aceite y los espíritus salían, y bueno, venían enamorados. El Señor le dice, oye, mira, no, eso no es nada. Lo más hermoso es que tenéis que regocijaros que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Aleluya. Y además te voy a recomendar que no os separéis de mí. No estoy diciendo que vamos ahí pegados. No, estamos hablando, tenedme en cuenta siempre. Escuchar mis palabras. ¿A quién compararé yo? Al que oye mis palabras y las hace o no las hace. ¿Os acordáis? Pues en ese contexto estaban cuando habían venido del otro lado, de abajo del mar de Galilea. El mar de Galilea, como tú has visto, es como un corazón. Si lo miras de abajo arriba, es como un corazón. Bueno, estamos hablando de la parte de arriba,
Sí, de la parte de arriba del lago de Galilea, estaba, dicen los pasajes que podemos leer en las diferentes cartas que nos han dejado sus alumnos, pues que era primavera, había hierba, y que la Pascua no estaba muy lejos, o sea que después de eso tuvo que subir a la Pascua para celebrar la fiesta. Y ahí es donde se origina la historia, en el contexto de la frase que me ha dicho: dadle vosotros de comer. Dadle vosotros, que no se nos olvide, que aunque no se olvide todo lo que estoy diciendo, Moisés, que no se nos olvide, dadle vosotros de comer. Bueno, se echaron mano a la cabeza, estaban al lado de Betsaida, y Capernaum está al lado. O sea, cuando vas a Israel y vas de Capernaum a Betsaida, pues está justamente al lado, ¿no? Pero sin embargo, unos fueron por barcas, se vinieron de Tiberias, se llama Tiberia porque Tiberio la fundó, y de ahí pues se cruzaron. Es más fácil cruzar en barca que ir en borrico o andando, pues es un paseíto. En fin, y allí se encontraron, fíjate, como unos 5.000 hombres, sin contar los niños, sin contar las mujeres. Oh, Dios mío, eso era un ejército, eso. Y ahí se sentó en aquella falda tan bonita, donde dicen que él se sentó, vamos todos los años, cuando vamos, es como si fuera un anfiteatro, la voz alcanza a lejos, y allí fue cuando los probó, diciéndole: ya me he dado cuenta que no sé, ¿qué creéis? Que no hay comida, ya lo sé, y sin embargo me siguen. ¿Hay problemas? Sí, pero me siguen. ¿Y qué vamos a hacer? Dijo uno. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues yo sé lo que tengo que hacer. Y entonces él les enseña la gran lección que no olvidarían jamás en la vida, porque está escrito, y lo que está escrito para nuestra enseñanza. Dadle vosotros de comer. ¿Pero qué dices? Pedro, pero tú sabes lo que acaba de decir. Pero tú sabes ¿cuánto dinero necesitaríamos para ir a donde pudiéramos ir, a ver dónde podemos comprar tanto pan para alimentar a 5.000, más los que no se cuentan? Pues no lo sé. Hubo un problema en las bodas de Canaán, ¿te acuerdas? Sí, claro, faltó el vino. Que faltara otra cosa, pero que faltara el vino. ¿Y sabe lo que le dijo María, ¿no? A Jesús, ¿no? No hay. ¿Y qué hacemos? Bueno, gracias al Padre, que Él tenía la solución para que aquella pareja no quedara mal. Y María tuvo que aprender una gran lección. Y por eso les dijo a los que servían: haced todo lo que Él os diga. Repito, haced todo lo que Él, y nadie más que Él. No hay otro. No podemos confundir a otros pastores, no podemos confundir a nadie por Él, que tiene la solución. Y en ese caso tenía la solución. Así que les dijo a recostarlos, es decir, díganle que se sienten en grupos de 50, de 100. Todo esto tiene una enseñanza. No lo dijo podría haber dicho de 25, o como puedan, venga. No. Todo esto Samuel, voy a leer la cita para que aquellos que nos están viendo puedan más o menos situarse. Está en Mateo 15, versículo 13. Lo voy a leer. Dice así: Yeshua, Mateo 14, Mateo 15, Mateo 14, versículo 13. Aquí está, si te puedo decir antes algo, antes que leas lo tenemos en Mateo, lo tenemos en Marcos, lo tenemos en Lucas y lo tenemos en Juan. Esa historia
la describen los cuatro, porque es importantísimo. Claro, Esto de tanto que sí. hacer todo lo que Él os diga, o darle, en este caso, darle vosotros. Menudo problema lo metieron. Sí. Adelante, Moisés. Dice, oyéndolo Yeshua, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Yeshua vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que Aleluya. de ellos estaban enfermos. Ay, Cuando ay, qué bonito. anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Y aquí está la frase más espectacular. Y Yeshua les dijo, no tienen necesidad de irse, Oh, dadle vosotros de comer. aleluya. Mira, me está entrando repelús. Me tengo, ¿cómo se dice? Piel de Piel de águila. gallina. Se me suben los pelos, se me suben los pelos. Ay, compasión, que se acaba el día, siéntanlos, reposen, vosotros tenéis la respuesta. Amén, amén. Y dice, La respuesta. Date cuenta qué profundidad, Moisés, lleno de compasión, lleno de compasión. Es su compasión la que le lleva a la cruz, no la que le tienen lleva a necesidad morir de por ti. irse. No ¿No tienen tienen? necesidad de irse. ¿Por qué se van a ir? ¿No tienen? No tienen por qué morirse, Moisés. No tenemos por qué morir, porque Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Amén. No tenemos por qué irnos ya cuando ha venido la noche, cada uno como los conejos, cada uno a su madriguera. Vosotros antes tenéis la respuesta. Yo os he dado la respuesta. A mí me ha dado la respuesta, Moisés, a ti te ha dado la respuesta. ¿No lo creemos o no? Él es la respuesta. Amén. Él es la respuesta a toda la necesidad física, espiritual y humana. Pero no lo tenemos que creer. Tenemos que creer quién somos. Somos alumnos de Yeshua, de Yeshua. No estoy hablando de Pepito, de Juanito, del que me habla desde Argentina, del que me habla desde España, Samuel, de Moisés. Él es, fue y será. Hay problemas. Hay problemas. Estamos ahora mismo metidos con el coronavirus. Ayer me llamó una hermanita de Perú, se le había ido el cuñado, estaban todos de luto y a cada momento me escriben y me llaman, y me llaman, y me llaman gente. Yo estoy metido en el mismo barco. Pero el que va en nuestro barco es el gran capitán, es el gran panadero, es el que tiene las soluciones. No siempre me las da como yo quiero. No siempre. No siempre me contesta cuando saco el silbato y creo que estoy llamando al duende ese del ladrino y sale de la lámpara. Y dice, ¿qué quieres, dueño? No, no siempre hace así. No siempre contestó. Él no contestó a Marta cuando Marta quiso. Esperó a su tiempo. Pero Él es la respuesta. Y yo simplemente soy, pues, una voz en el desierto, alguien que, como todos, estamos tratando de seguir, estamos tratando de hacerlo lo mejor que podemos, sabemos, creo yo que estoy hablando a personas, aprendices, no a profesores, aprendices. Y bueno, sabemos que Él tiene compasión. Sabemos que Él vino, dejó a su padre y se metió en esta pocilga que hemos hecho. No lo hizo Él. Él la hizo muy bonita, pero por causa de nuestro pecado se convirtió en lo que tenemos y ahora está esperando la redención. Gime hasta que se haga la redención, hasta que llegue aquellos días de que has hablado. Pero, otra vez, Moisés, nosotros somos los que tenemos que dar
No, están acostumbrados, Moisés, a que el pastor dé. Yo incluso doy mi diezmo. Y yo me estoy aquí toda la vida, pero yo creo que no tengo ministerio. No, no, no. Y sin embargo, Pablo le dijo a Timoteo, despierta, despierta el don que tienes. Y lo sé porque yo puse las manos sobre ti. Y es que todo alumno, todo puede ser usado por el Eterno para dar la respuesta. Si no hay estiércol, hay vitaminas artificiales, hormonas que se van a cargar lo que yo he hecho. Pero usemos, preguntémosles al Señor, que preguntémosle al pastor, a quien sea, pero despertemos el don, porque nosotros tenemos que ser la respuesta hasta que Él nos lleve o hasta que Él venga. Por eso Él dijo, id a todo el mundo, anunciar las buenas nuevas. Hay pan, hay pan, hay pan, hay pan. No tienen por qué morir. Hay pan. Y qué tremendo, ¿no? Samuel, que el milagro de los panes y de los peces apareció justamente en un niño. Un niño tenía unos pocos panes y unos pocos pececillos, no tenía los 12, no tenían los padres de familia, un niño. ¿Se lo puede imaginar? ¿Dónde están los adultos? ¿Dónde está la sabiduría humana? Un niño. Un niño. Si no te hicieras como un niño. Wow. Un niño. Tenía en sus manos la solución. ¿Te imaginas a su madre preparándole la talega? Un niño con 5 panes, ¿no? Y 2 pececillos. Serían sardinas arengues, de esas que están secas, saladas, porque no va a llevar dos sardinas y se despudren a las 3 horas allí. No tenemos, dijeron los adultos. ¿No tenemos? Sí. No tenemos. Pero el niño, qué bien que aquí has tocado ese punto. El niño, Moisés, el niño, como no os convirtáis como niños, como no os convirtáis, fíjate la vuelta que le dio a Nicodemo, tienes que nacer otra vez. Eso es que claro, el otro estaba pensando en el canal 2 y Yeshua estaba hablando en el canal 1. Y como no tenía arreglado, por muy religioso que era Nicodemo, el canal 2, donde no se puede ver ni percibir las cosas del espíritu, pues el hombre estaba picado. ¿Qué hago yo? ¿Cómo me voy a meter yo en el vientre de mi madre? Amigo Nicodemo, como no te hagas un niño. ¿Qué tienes en la mano? Nada. Una vara tenía Moisés, ¿te acuerdas? Sí. Tírala y déjame decirte cómo voy a hacer yo la casa. Soy un niño, decía el profeta. ¿Cómo voy yo, Dios mío? ¿Cómo voy yo? Me presento delante. No, tú no tienes que hacer nada más que decir y verme a mí cómo hago yo las cosas. Actuar, oír, verme, pasarte horas escuchándome, pasarte horas leyendo la palabra, que es la que tendrás que decir. O si no, darás comida, y ahí ya no metemos a qué comida se refiere. Darás comida de seminario, de tontología digo, con toda la intención. Y yo he sido un tontólogo. Yo sé lo que es ser un tontólogo. Hasta que no agarramos lo que el Señor nos da, el maná, el verdadero maná del cielo. ¿Y quién es el maná del cielo? Ah, claro, estuvieron 40 años comiendo maná que le salían por las orejas y las narices y luego se quejaban que no había carne, pues venga, carne, toma ya. Y luego, ay. No, ¿qué es lo que él quería enseñarles? Que él es la carne, que él es el maná. Y ahí es donde viene Juan y tenéis que leer
la historia de la cual estamos hablando en Juan también, y es precioso. Porque ahí es donde nos habla de que yo soy el pan de vida. Que el que come de este pan nunca más tendrá hambre. Claro, esto son palabras de decir, oye, mentiroso, ¿cómo que no voy a tener yo hambre? Por favor. Pues es como cuando le dijo a la mujer samaritana, el que bebe del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Mentiroso. Mañana me tienes aquí otra vez a coger la botija. ¿De qué me estás hablando? Me parece que eres un profeta. Claro, cuando vieron al Señor como controlando la situación, y le dijo, anda, diles que se sienten. Y dadme lo que tenéis. Dadme lo que tienes. Dios mío, allá donde estés, dadle en este momento lo que tienes. Pasa de niño por niño, no pases por tontólogo o maduro. Está la gente cansada, ¿verdad, Moisés? Cansada de tantas soluciones. No quieren ir a las iglesias, no quieren nada de religión, porque creen y porque saben que ese alimento no les sacia y porque saben que ese agua no les quita la sed. ¿Qué es lo que tenemos que dar nosotros? Pues para empezar le damos lo que tenemos. Y Él en sus manos, lo multiplica. ¿Te imaginas las caras, Moisés? Wow. ¿Te imaginas cestas y cestas y cestas así saliendo? Claro, la gente a la que le expliquemos estas cosas puede que digan que estamos locos y nos lleven a un seminario o nos pongan una vacuna y nos lleven. Está loco, y aquí no necesitamos locos ahora. Necesitamos gente que dé soluciones humanas. Mira cómo está el gobierno, mira cómo está el mundo, tratando de dar soluciones. Y no tienen la respuesta, espero que la den pronto, pero al tema del coronavirus. Y es que no hay respuesta, para empezar, que no sea la que el Señor nos dé. Porque Él es el primero y el último. Porque si quieres entrar en el reino te tienes que hacer como un niño y tienes que confesar que eres un pecador, igual que yo, no os estoy hablando, no os estoy predicando, ni estoy compartiendo martilleo, Moisés. Pero no hay otra forma. Y yo me tengo que preguntar, ¿qué tengo yo? ¿Qué comida tengo yo para mí y para ofrecer en mi casa, a mi mujer, a mis hijos? Vamos a ir por orden. Mujer, hijos, familiares, vecinos y hasta lo último de la tierra. ¿Tengo algo que decir en estos momentos? Claro que tienes algo que decir. Claro que tienes algo que decir. Para empezar, tienes que decir que Él te ha cambiado, que Él te ha dado de comer, que Él te ha dado de beber, que te sigue dando, y es más que su sangre preciosa nos sigue limpiando. Y lo que tengo te doy. No hay más. Aquel ciego estaba esperando una limosna, o aquel paralítico estaba esperando una limosna de Pedro y Juan, que fueron al templo a orar. Y claro que sí, tenían que ir 3 veces al día. Y Pedro, un pescador, buen pescador, pero que no las tenía todas, pues tuvo que decirle, mira, yo no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo, la comida que tengo, hoy. Y había visto a su maestro, y fue uno de esos momentos en que el Señor le inspiró, y el Señor lo llenó de su espíritu, y Pedro, que otras veces no habló tan bien como tenía que hablar, metía la patita también, pues en esa ocasión dijo, lo que tengo, te doy. En el nombre de Yeshua. No dijo Jesús, Pedro no hablaba castellano ni inglés también, se ha dicho de paso. En el nombre de Jesús, de Yeshua, de mi Salvador, del salvavidas al que yo me agarré, te digo, levántate y anda. Es lo que tuvieron que hacer aquellos que se alimentaron una vez más. Levantarse
y andar. Pero aprendieron la lección. Yo sé por qué me seguís. Ahí viene, menudo jarro de agua fría, Moisés. Yo sé por qué me siguen. La mayoría. Porque les lleno la barriga. Por el pan, ¿no? Porque quieren ser salvos. Oye, no está mal, ¿no? Quieren ser salvos a su manera. Pero ¿para qué vas a vivir después de esta experiencia en el monte de las Beatitudes, en Betsaida, no lejos de Capernaum? Porque después de terminar todo esto, se fue a la sinagoga, como de costumbre. Ahí no estoy diciendo que tenéis que ir a las sinagogas. No estoy diciendo que quiero que seáis judíos, o judaizantes mejor, judaizantes, que no es ser judíos. Seguramente que la mayoría que me estáis escuchando sois hebreos, sois huesos secos, a los que el Señor les está soplando. Y estamos en medio de ese cumplimiento profético de Ezequiel 37. Pero se fue como era su costumbre. Como era su costumbre. Así es, Samuel. Pues justamente esa es la necesidad que hay hoy en día de tanta gente que está cansada quizás del mismo alimento, de la monotonía, de la religiosidad, y está buscando saciarse de ese alimento sin contaminación, de ese alimento puro, ese alimento verdadero. Y no tiene necesidad de irse, no tiene necesidad de morir, como tú decías, ¿no? Señor nos está hablando aquí a los que tenemos una quejilá, a los que tenemos una comunidad de personas que tenemos que ser responsables, que tenemos que darles de comer. ¿Comer qué? La palabra sin papel, como tú acostumbras a decir, ¿no? Es hora de despertar a la novia y darle de Sí, comer esa agua, ese pan de vida, esa agua sí, viva que pueda sí. resucitar, que pueda hacer una, que pueda despertar y resucitar para prepararse para la venida de nuestro Yeshua. Aleluya. Dice, dad esa, pedir, berrear, la palabra berrear me han dicho, como recién nacido, por la leche. Por la leche espiritual. Berrear, desead como recién nacidos. Y la verdad es que nos tenemos que alimentar de tanto sermón, de tanto a lo uno o a lo otro, a los cristianos y a lo hebreo. Tanto sermón como hay, para pasar por un lado, para pasar por otro. Pero si no es en Sabbat, es el domingo. Esto, Moisés, el maná del cielo. Y el maná del cielo. Agarrémonos al maná del cielo, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Y la palabra, Él es la palabra de papá que sale de la boca de Dios. ¿Sabes que la boca de Dios sacaba palabras? Y decía, que sea la luz. Y entonces, las palabras decía, pues que sea la luz. Amén, amén. Que aparecía la luz. Que la palabra de Dios decía, el papá decía, que se hagan los montes, las aves, que se haga... Y la palabra decía, así dice mi papá, y esto es lo que va a ocurrir. Y por él fueron creadas todas las cosas, todas. Y él las sostiene. Y no solamente se quedó en palabras, sino que después había que grabarlas, había que ponerlas en letra. Y no solamente se pusieron en letra en el Sinaí, sino que después se tenía que hacer carne. La palabra hablada, la palabra escrita, se tenía que hacer carne
para que le pudiéramos tocar, para que le pudiéramos oír, para que le pudiéramos recibir, para que le pudiéramos amar, exaltar. Y Él se hizo hombre y habitó entre nosotros. Estoy hablando de la palabra. Vimos su gloria, gloria del unigénito. Y ya hay tanto a la hora de recibir o no recibirlo. Wow, Samuel, tremendo. Bueno, Samuel, hemos llegado a nuestro final. Se ha hecho muy corto y nos gustaría continuar con una segunda parte, porque esto es muy extenso, ¿no? Me acuerdo justamente el profeta hablando de los rollos, cómo se come el rollo, se come la palabra, ¿no? Y la palabra es más dulce que la miel y lumbrera en nuestro camino, y aún la palabra profética es como una luz en medio de la oscuridad, y es tan amplio, ¿no? Pasará el cielo y la tierra, pero mis palabras jamás pasarán. Está tremendo. Salmo 119, Moisés. Vamos a recomendar el Salmo 109. Si ya no hay tanto que recomendar, si no hay tanto que hacer, si la cosa es arrodillarnos, sentarnos junto a Él y decir, yo quiero más y más de Cristo, cantaba mi abuela, ¿no? Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él, cada día con Cristo. ¿Ves? Caramelo con papel. Quítale el papel y te sabrá más rica la palabra. Amén, amén, amén. Pero, terminamos, ¿qué hacemos? Terminamos reconociendo que existe un problema. ¿Y qué vamos a hacer? Pues ir a Él y decirle, Padre, no tienen que comer. Y nos dirá, pues tenéis una vista maravillosa. Pero llegará el momento en que seréis vosotros. Luego Él los manda, ya los había mandado a hacer prácticas. Habían venido maravilloso. Bueno, pues Él luego les va a decir, oye, que esto se va a terminar. Que de aquí a una generación, 40 años, viene uno que yo he puesto en el poder, y esto va a destruirse, el templo, todo, vas a tener que salir como conejos, cada uno por un lado, pero sabemos que fueron por donde fueron compartiendo lo que tenían. Y así ha llegado a nosotros. Así ha llegado a nosotros. Y eso es lo que ha hecho Israel. Ahí luego los dejamos o no los dejamos hacer las cosas. Pero Dios los está restaurando y Dios está restaurando a las naciones. Amén. Y lo único que les puede llenar, Moisés, otra vez, es el maná del cielo, el plan del cielo. Recomiendo que leáis Juan 6, todo el capítulo de Juan 6, que cuando habla Jesús el pan de vida, que lo leáis, meditarlo, y luego pues decir lo que Samuel, el primer Samuel dijo. Es posible que no entendamos mucho, que tengamos que aguzar un poquito el oído, que tengamos que preguntar a la religión, y la religión no sabía de qué iba, pero al final terminó diciendo, habla, Señor. Señor, dueño, amo, habla, que tu siervo escucha. Tiene oídos y yo quiero escuchar, háblame. Tengo ojos y yo quiero ver. Eso os va a transformar. Moisés, eso va transformando. Yo no estoy hablando como un profesor, créeme, yo no soy un profesor de nada, y mucho menos desde que entendí que era diferente ver las gafas sin gafas en hebreo o con gafas griegas o latinas. Miremos a Yeshua, sigámosle, Él es nuestro modelo, y ofrezcándonos a pasar lo que Él nos dé. Y la gente se alimentará y sobrará. 12 canastas, madre mía, si os pudiera contar todo el significado de las 12, porque esto está encodificado, vosotros lo sabéis, la palabra de Dios está codificada, y estruja, dice el Señor, escudriñad las Escrituras, escudriña, pero leámosla. Wow, haremos una segunda sección entonces, Samuel. ¿Sí? Haremos una segunda sección de Dale vosotros de comer, parte 1 y parte 2, porque es muy amplia. ¿Ok? Bueno, Shabbat Shalom, Samuel. Que el Eterno te bendiga. Oye, bendícenos.
Así es. Vamos a terminar orando al Eterno en este día de Shabbat y también nuestro consejo es que paséis en familia, que podáis bendecir a vuestra esposa, bendecir a vuestros hijos, orar por Amén. ellos. Shabbat Amén. es un tiempo de familia y no se olviden el clavelito. ¿No, Samuel? Ay, claro, claro. La Amén. rosa. La rosa. Así es, que el Eterno os bendiga desde Sión, que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, ponga paz y tenga misericordia. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bendice, bueno, bendice, sigue bendiciendo. Gracias porque tú sigues amando, porque tú sigues proveyendo. Gracias de todo corazón, Señor, con todo nuestro corazón. Te agradecemos lo que has hecho por nosotros, el pan que nos has dado, el agua que nos da vida y sobre todo por ti, por haber venido y de haberte arrimado a nosotros y sonriendo, pues decir nuestro nombre. Así que te seguimos, Padre, porque no hay otro que nos pueda dar vida eterna. Gracias, Padre, por este tiempo que hemos pasado juntitos. Gracias, gracias, gracias. Amén. Amén, amén. Y que haya paz en Jerusalén, que haya paz dentro de nuestra tierra, que haya paz dentro de nuestro territorio, dentro de sus Amén. palacios y dentro de sus muros. En el nombre de Yeshua. Un No os abrazo. olvidéis. Shalom. Shalom, shalom.